Ahora son 7 maestros de escuela. Entiendo. ¿Y ese día qué estabas haciendo ese día? Me desperté en la mañana, preparé el desayuno. El señor Dix bajó las escaleras. Él me preguntó qué iba a hacer durante la semana. Y yo le pregunté, entonces no me ibas a decir que no podía ir a Art Basel. Y él me explicó por qué. Y era por lo de la situación entre yo y la otra compañera de trabajo, Lindsay Bolin. Y yo estaba molesta con él, no por el hecho de que no podía ir a Art Basel. Él y yo tenemos una relación de más de 4 años y medio. Él pudo haberme dicho, con semanas de anticipación porque su novia, Cardi B, y yo estábamos hablando de tener atuendos y esas cosas. Era como todo un plan que se estaba organizando. Y él simplemente esperó hasta el último día. Así que estaba más molesta con él por no avisarme antes que no iba a ir. ¿Y en algún momento durante la estadía estuviste solo en tu habitación? Sí. ¿Y sabes aproximadamente cuándo fue esto? Fue como alrededor de las 3 de la tarde, como de las 3 en adelante. Cuando estabas en tu habitación solo, ¿qué estabas haciendo si es que hacías algo? Estaba sentada en la cama, recostada sobre la cama con mi laptop, leyendo un libro de cocina, de hecho. ¿Y estabas comunicándote con alguien en ese momento? Recibí un mensaje de texto de Ana, que era una de sus amigas. ¿Recibiste o enviaste algún mensaje de texto al señor Diggs? No, el mensaje de la mañana. Eso fue en la mañana. Habíamos estado intercambiando mensajes. Entonces sí intercambiaste algunos mensajes de texto en la mañana. Sí. Estás en la habitación. ¿Qué pasa después? Yo estaba en la habitación. El señor Dix entró a mi cuarto. Yo estaba acostada en la cama. Él entró a mi cuarto. Y cuando estabas en la habitación, la puerta estaba cerrada. Sí, la puerta estaba cerrada. Entonces cuando él entró, abrió la puerta. Sí. Él abrió la puerta. La dejó abierta después de entrar. No, él cerró la puerta detrás de él. Y dijiste que estabas en la cama. Sí, estaba acostada a lo ancho de la cama. ¿A qué distancia aproximadamente estabas de la puerta? Como a 1 metro, 1,5 metros, algo así. Entonces él entra, cierra la puerta detrás de él. ¿Qué pasa después? Él me pidió que viniera aquí. Cruzó el cuarto y se recargó en la cómoda. Bien, y solo para darnos una idea, ¿dónde está la cómoda en el cuarto en relación con la puerta? Al otro lado del cuarto, junto a la puerta del baño. Bien, entonces, más o menos a qué distancia de la puerta principal está la cómoda. O unos 8 pies, no lo sé, un par. Oh. Bien, en pies. Bien, entonces a cierta distancia de eso. ¿Sabes? Dijiste que se recarga en la cómoda. Sí. ¿Sigues en la cama en este momento? Todavía estoy en la cama en este momento. ¿Qué pasa? Él entra. Se ve muy enojado. Estaba molesto por la conversación de mensajes que estábamos teniendo. Y en esa conversación de mensajes él me estaba llamando perra y... Él estaba muy molesto. ¿Pero qué pasó en ese cuarto? Él entró y tenía la intención de lastimarme. No su intención ni nada de eso. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Él estaba recargado contra el tocador. Me pidió que me levantara para venir aquí. Me levanté de la cama y me acerqué a él y me paré frente a él. O sea, me paré a un lado de él porque él estaba recargado hacia atrás. Me paré a un lado de él y él dijo, ¿qué fue todo ese rollo? Él estaba hablando. ¿Y luego qué pasó? Y yo estaba empezando a decir, tú dijiste, y no pude terminar mi frase. Y él me dio una bofetada. Entonces, cuando dices que él me dio una bofetada, Él me dio una bofetada con la mano abierta. ¿sabes con qué mano lo hizo? Mano derecha, en el lado derecho de mi cara. ¿Sabes qué parte de tu cara fue golpeada? El lado derecho de mi cara. Y sé que estás poniendo tu mano sobre tu mejilla. ¿Es tu mejilla la que? Fue mi mejilla la que recibió el golpe. ¿A qué distancia estabas de él cuando eso sucedió? Yo estaba al final del tocador. ¿Y dónde estaba él? Él estaba al frente, al otro lado del tocador. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto espacio había entre ustedes? Quizá 3 o 4 pies. Entonces dijiste que te cacheteó. Quiero usar esa palabra. ¿Dijiste cachetear o abofetear? No sé cuál fue la palabra. Golpear. Entonces él te golpeó. ¿Y luego qué pasó? Fui a tratar de detenerlo, como empujarlo así. Entonces, de nuevo, veo que estás extendiendo las manos hacia afuera.
Empujé hacia arriba. Él es mucho más alto que yo. Empujé hacia arriba para él. ¿Cuánto mides? 5, 4, 11, 5 pies. ¿Y cuánto mide él, sabes? 6 pies, 6'1". Dijiste que empujaste hacia afuera e hiciste un movimiento con la mano. Eso significa que empujaste con las manos. Sí. ¿A la altura de qué? ¿Como del estómago, del pecho o de los hombros? Hacia arriba para bloquearle la mano. Está bien. ¿Y luego qué pasó? Y luego él... ¿Me da un segundo? ¿Me da un segundo? Sí, lo vas a hacer. Supongo que solo tomamos un descanso. Cuando fui a empujar su mano como para bloquearlo, como bloquearlo, él me pasó el brazo por el cuello y me sujetó con el codo. Y empezó a estrangularme. Sentía presión en el cuello. Entonces, dijiste que lo empujaste y luego él puso su brazo alrededor de tu cuello. Sí. ¿Sabes? Estabas de espaldas a él. Estaba frente a él. Estaba frente a él, él puso su brazo alrededor de tu cuello. Sí, como que me hizo girar. ¿Te hizo girar? Como que él... Te voy a tener que mostrar más. Entonces puedo describírtelo. Descríbelo lo mejor que puedas. Yo estaba parada frente a él. Cuando me abofeteó, intenté devolverle el golpe así. Y luego fue como si me hubiera derribado, como que me agarró para intentar evitar que lo empujara o protegerme. Y puso su brazo alrededor de mi cuello así. Y él me estaba ahorcando. Así que terminaste en una posición donde su antebrazo o bíceps estaba alrededor de tu cuello. Sí. Y dijiste que te ahorcó. ¿Exactamente qué hizo? ¿Te presionó el cuello? Sí. Él ejerció presión. ¿Y pudiste respirar? Al principio sí, pero se fue poniendo más y más apretado. ¿Entonces pudiste respirar? No. ¿Aproximadamente cuánto tiempo estuviste en esa posición? Yo diría que aproximadamente. No puedo recordar La cantidad de tiempo. Solo sé que fue desde el borde donde estábamos frente al tocador hasta el costado de la cama. Y luego él cayó encima de mí en la cama. Entonces, ¿aproximadamente qué distancia es esa? Aproximadamente. Quizá 1,5 metros o 2, algo así. Unos 2 metros. ¿En algún momento te soltó? Sí, me soltó. Cuando llegamos al lado de la cama, yo estaba empujando hacia atrás. Empecé a hacer un movimiento que vi en las redes sociales. Él me dijo, eso no va a funcionar. Entonces dijiste que lo viste, intentaste hacerlo funcionar. Fue un movimiento defensivo donde tú intentas poner tus manos debajo de la persona que está tratando de ahorcarte. Es como algo que vi en una página de defensa para mujeres o algo así. Y él dijo, esa mierda que ves en Instagram no va a funcionar. Y fue cuando él apretó más. O sea, entre más trataba de meter mis manos debajo de la suya, más apretaba. ¿Y luego qué pasó? Y entonces yo estaba empujando para resistirme. Y luego él como que se cayó encima de mí en la cama porque yo estaba al lado de la cama. Y fue como, él estaba como dejándome, como que supongo que estaba a punto de soltarme. Pero mientras se estaba levantando, él como que me jaló el cabello. Y él dijo, sí, eso pensé. ¿Y luego qué pasó? Él se levantó de mí, de la cama detrás de mí, y caminó alrededor de la cama. Le dije que todavía no me han pagado. Él dijo, mentira. Y él dijo, entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿qué vas a hacer durante la semana? Y yo le dije, me voy a quedar aquí. Él dijo, no quiero a nadie en mi casa. No quiero a nadie aquí. Yo le dije, está bien, entonces, ¿quién va a conseguir mi boleto? Él dijo, ¿quién siempre consigue tu boleto? Y eso fue todo. Salió de la habitación. Entonces, desde el momento en que entró a la habitación hasta que se fue, ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente?
Mi último mensaje de texto a Ana fue probablemente como a las 3:30 y algo. Le mandé un mensaje a Sony a las 4:11. Así que fue en ese lapso, porque no tenía planes, no tenía dinero para ir a ningún lado ni para viajar. Así que lo sé. Lo sé, pero la pregunta era sobre cuánto tiempo. Fue en algún momento de ese lapso. No puedo decir exactamente, pero sé que fue antes de las 4:11. Entonces, ¿fueron 10, 20 o 5 minutos? Él estuvo en la habitación probablemente unos 10 minutos. 15 minutos. Cuando salió de la habitación, ¿qué pasó después? Miré mis pantalones, me había orinado encima y acababa de terminar mi ciclo y estaba sangrando muy fuerte otra vez. Supongo que porque estaba tan asustada, me cambié los pantalones, me limpié y regresé a la habitación. Y fue entonces cuando le mandé un mensaje a Sony para que consiguiera mi vuelo. ¿Y a dónde era ese vuelo? Atlanta. En algún momento saliste de tu habitación cuando dijiste que fuiste al baño. Ese baño es el que está conectado a la recámara, ¿verdad? Sí. En algún momento saliste de tu recámara otra vez. No salgo de mi recámara hasta más tarde en la tarde. Pero entonces, en algún momento después, sí saliste. ¿Sabes más o menos cuánto tiempo te quedaste ahí? En mi recámara, un rato porque estaba tratando de averiguar qué iba a hacer. Pero entonces, en algún momento más tarde ese día, saliste de la recámara. Sí. ¿Y qué hiciste después? Cuando salí del dormitorio, mientras estaba en mi dormitorio, estaba empacando mi ropa para irme. Llamé a otra compañera de trabajo no blanca y solo le pregunté, ya sabes, qué estaba haciendo. Y le conté que no podía ir a Art Basel. Y que pues me iba a ir a casa y ella me dijo, oh, deberías venir aquí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a ver qué pasa. Cuando ella dijo aquí, ¿qué significa eso? La ciudad de Nueva York. Así que procedí a cambiar mi vuelo para ir a Nueva York. ¿Y para cuándo iba a ser ese vuelo? Solo sé que aterricé a las 10:49. Al final fue un vuelo más tarde. ¿Pero fue ese día? Fue ese día. ¿Viste al señor Diggs en algún momento después de que eso pasó ese día? Sí. ¿Y cómo fue eso? Él estaba recibiendo un masaje y yo ya me iba cuando lo vi. Yo estaba entregando los regalos de cumpleaños que había comprado. Entonces, cuando dijiste que estabas entregando regalos de cumpleaños, ¿a quién le estabas entregando los regalos de cumpleaños? A él. ¿Este es un regalo que ya habías comprado? Sí, normalmente le doy un regalo de cumpleaños cada año. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 28 de noviembre está bien. Así que esto fue un poco después. Sí. Entonces, ¿en algún momento saliste de esta casa? Sí. ¿Cómo te fuiste al aeropuerto? Un coche. ¿Y entonces un Uber vino y te recogió frente al aeropuerto? Sí. ¿Fuiste a Nueva York? ¿Fue la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York? La ciudad de Nueva York. También, la ciudad de Nueva York. ¿Y con quién te encontraste en la ciudad de Nueva York? Me encontré con Shy Charles. Y ella me recogió en el aeropuerto. Y fuimos a recoger a su amiga Talia, Talila, Tali y Natalia. Y luego fuimos a la casa de su ex esposo para recoger algo o hacer algo que ella tenía que hacer. Estuvimos ahí, pedimos salitas y vimos una película, vimos algunos videos. ¿Y le contaste a alguien aquí sobre lo que te había pasado? No, no le conté a nadie ahí porque ellas tienen una relación sexual entre ellas, así que nunca le habría contado algo así. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Nueva York? Me quedé en Nueva York de martes a martes, así que fueron 7 días en la semana. ¿Y regresaste a Massachusetts? Sí. ¿Y regresaste a trabajar para el señor Diggs? Sí.
En algún momento, y sé que esto fue un poco antes, tal vez un poco después, pero en algún momento, ¿hablaste con el señor Diggs sobre dinero que sentías que te debía? Eran salarios atrasados. Está bien. Sí. ¿Cuándo empezaste a hablar de eso? ¿Cuándo le mencionaste eso por primera vez? Durante la semana de Art Basel. Quiero decir como el 5 o 6 más o menos. ¿De diciembre? Sí. Y entonces sentiste que él te debía dinero de salarios que no te pagó. ¿Eso es lo que estás diciendo? No me pagaron por ese tiempo del mes. O sea, no me habían pagado por las semanas que trabajé en ese momento. ¿Y con quién hablaste? ¿Hablaste directamente con el señor Diggs? ¿Hablaste con su gente de finanzas? ¿Con quién hablaste sobre esto? Era una cadena de mando. Yo hablaba con su asistente. Su asistente estaba siendo investigada por robar relojes y dinero. Así que no sé si Esa parte de la respuesta será eliminada del registro y los miembros del jurado la ignorarán, sin tomarla en cuenta antes de deliberar. Por favor, responda la pregunta que se le hizo. Fiscalía, siguiente pregunta. Gracias, señoría. ¿En algún momento alguien del señor Diggs mencionó un acuerdo de confidencialidad? Sí, al señor Dix le gusta abusar de la gente e intentar ocultar sus objeciones. Esa objeción se admite. Esa parte de la respuesta del testigo será eliminada y los miembros del jurado deberán ignorarla durante sus deliberaciones. No deben tomarlo en cuenta y no deben considerarlo en sus deliberaciones. Siguiente pregunta. ¿En algún momento usted fue informado sobre un acuerdo de confidencialidad por alguien que trabajaba para el señor Diggs? Sí, ¿Y cuándo fue esto? un par de días después de la agresión. ¿En algún momento dejaste de trabajar para el señor Diggs? ¿En qué? ¿En algún momento dejaste de trabajar para el señor Diggs? No dejé de trabajar para el señor Dix hasta mi último día en la casa, que diría fue el 16, así que sí. En algún momento. Así que diciembre... Está bien. ¿En algún momento reportaste algo de esto a la policía de Denham? Sí, ¿Y cuándo fue eso? el martes ¿Sabes el día exacto o solo que fue un martes? me fui el día 15. Me fui de su casa el día 15, hice el reporte el 16. Está bien, entonces. ¿Y entonces llamaste a la policía? ¿Fuiste en persona? ¿Cómo sucedió eso? Fui en persona. ¿Y qué pasó cuando llegaste ahí? Le estuve rogando al señor Dix que me pagara durante días, Objeción, su señoría. y él se negó a pagarme. Se sostiene la objeción. Presenté la responsabilidad estrictamente después de Cien y su declaración. Hazme de nuevo la pregunta loca. ¿En algún momento llegaste a la estación de policía de Dedham? Sí, ¿Hablaste con un oficial? sí hablé. ¿Y le contaste al oficial lo que pasó el 2 de diciembre? Al principio dudé mucho por su fama y poder, así que sí, pero hice trampa. Y me mudé a Stray. Se sostiene la objeción. Ese comentario del testigo será eliminado del registro y los miembros del jurado deben ignorarlo y no tomarlo en cuenta aquí en el juicio. ¿En algún momento le habló al oficial sobre lo que sucedió el 2 de diciembre? Sí, lo hice. ¿Y en algún momento le proporcionó mensajes de texto a la policía de Denham? Sí. Con respecto a lo que previamente se marcó como la prueba número 1, estoy colocando algo frente a usted. Si puede echarle un vistazo y cuando termine de verlo, vuelva a mirar hacia arriba y piense. ¿Reconoce lo que es eso? Sí. ¿Qué es eso? Es un intercambio de mensajes de texto entre yo y el señor Dix.
¿Y es este el intercambio de mensajes de texto que le proporcionó a la policía de Denham? Sí. Eliminé mensajes porque hice el reporte a la policía en mi relación abusiva anterior. Yo De Tench. Esa parte de la respuesta está escrita en el expediente. Se tomó en cuenta la jurisdicción. Ahora, por favor, responda la pregunta que se le hizo. Y si no la entiende, puede pedir que se la repitan antes de hablar con su abogado en una parte. Dirigiendo su atención a lo que está marcado como la prueba número 2. ¿Reconoce lo que es esto? Puede revisarlo. Hay más de una página. hay uno que reconozco, pero los mensajes están cortados. Creo que hay tres páginas de esto. Más bien son 4 páginas. Reconocimiento, sí. ¿Reconoce esto? ¿Sabe qué es? Sí. ¿Qué es esto? Esto estaba en un intercambio de mensajes de texto ¿Entre quiénes? entre yo y el señor Diggs, ¿Y de cuándo es este intercambio de mensajes? de la mañana hasta el mediodía del 2 de diciembre. ¿Del 2 de diciembre? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre los mensajes de texto que le proporcionaste a la policía de Denham y los mensajes de texto que están aquí? Sí. ¿Y cuál es esa diferencia? Eliminé veterinaria y perra y estoy arruinando la vida de esa perra, no me equivoqué. Sí. ¿Y por qué eliminaste esas frases cuando entregaste esos mensajes de texto a la policía de Denham? Porque cuando sufrí maltrato en mi relación anterior, cuando estaba diciendo cosas, Se sostiene la objeción. Se sostiene la objeción. De nuevo, eso no es una pregunta. Los miembros del jurado lo ignorarán. Acérquense al estrado.